El presidente de Chile, Gabriel Boric, o como le dicen de cariño los chilenos, el merluzo, ha arremetido contra el presidente Nayib Bukele. Boric tachó al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una deriva autoritaria que tiene a algunos políticos chilenos encandilados, unas palabras que se dieron a entender como una respuesta, en tono de malcriadez, a las cifras que muestran encuestadoras como el Centro de Análisis de Estudios de Mercado, CADEM, cuyo sondeo en marzo indicó que 46% de los chilenos consultados que su próximo presidente tenga el estilo y forma de Bukele. Y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene a algunos políticos chilenos encandilados. Les recuerdo que por muy popular que un mandatario sea circunstancialmente, desconocer las reglas democráticas y retroceder en derechos y libertades siempre termina costando caro. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, y cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no a Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¡Queremos un Bukele! ¡Queremos un Bukele! ¡Queremos un Bukele! ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y a eso le llaman Estado de Derecho. Democracia significa el poder del pueblo. Si de verdad les importara tanto nuestro pueblo, ¿por qué intentan socavarlo en cada oportunidad? Por supuesto, ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre, no tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador, le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. El presidente chileno, que parece estar muy nervioso porque según las encuestas una gran parte de la población le gustaría que el próximo presidente de Chile tenga el estilo de Nayib Bukele. Y esto es lo que manifiestan las recientes encuestas. CADEM, aprobación de Boric se desploma y 46% quiere un próximo presidente de Chile al estilo Bukele. La aprobación del presidente de la República, Gabriel Boric, se desploma en 4 puntos porcentuales en las últimas encuestas a plaza pública. El estudio también reveló que una parte importante de los consultados quiere por sobre figuras como Bachelet o Trump que el próximo presidente de Chile sea como el actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Aquí tenemos otro artículo que nos dice: en CADEM crece el número de chilenos que desean que el próximo presidente de Chile sea como Nayib Bukele. El estudio reportó que el estilo Bukele registró un aumento de 10 puntos entre enero y marzo del 2025, llegando a su nivel más alto desde noviembre del 2024. El 46% de los chilenos desea que el próximo presidente del país sea como el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. El mismo mandatario que cuando le habían preguntado por el presidente Nayib Bukele había manifestado que lo que se estaba haciendo en El Salvador era solo represión y no había un trabajo de fondo. Cuando solo se enfoca nuevamente desde la cuña de quién es más duro y más categórico y tiene las medidas más extremas para combatir, al final creo que no estamos solucionando el problema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Y justamente estas declaraciones es a las que me refiero cuando les digo, para todos aquellos que manifiestan que en El Salvador solo hay represión, que dicen que lo que está aplicando Nayib Bukele no funciona. Eso es irracional y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Están encarcelando a los pobres jóvenes en campos de concentración. Campo de concentración de El Salvador,
lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. En campos de concentración nazi en El Salvador. Son campos de concentración al estilo de Hitler. El relato que ha tratado de imponer la izquierda para justificar su ineptitud, para justificar que sus políticas no consiguen los resultados que ha conseguido el presidente Nayib Bukele. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos mueran. ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y a eso le llaman Estado de Derecho. Los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes. Pero que el presidente Nayib Bukele se ha encargado de callar poco a poco, porque si hablamos de que los presos no tienen oportunidades, si hablamos de que el modelo penitenciario en El Salvador no ayuda a los privados de libertad a reintegrarse a la sociedad y que simplemente es represión o tortura, tenemos la evidencia del Plan Cero Ocio, en donde los privados de libertad están ayudando, están devolviéndole algo a la sociedad, trabajando para el pueblo, construyendo escuelas, construyendo mobiliario. Trabajadores con habilidades de albañilería, carpintería, electricidad y pintura. Pero quienes ven pantalla no son obreros, son presos de El Salvador. Los presos que no son pandilleros y están en fase de confianza participan del Plan Cero Ocio. Impulsado por Bukele, busca la reinserción y la contribución a la sociedad. Si hablamos de que la juventud no tiene oportunidades, podemos hablar de las becas que está entregando el gobierno de El Salvador. Ante más de 10,000 jóvenes, el presidente de El Salvador habló de los apoyos a la juventud que sí estudia, a los que no les basta nomás con no ser adultos que no trabajan, ni con presentarse a clases nomás a escuchar cochino reggaetón, porque el régimen igual les regala el dinero que no le pertenece. Bukele habló de las becas técnicas y universitarias para los jóvenes que quieren estudiar pero no tienen los medios suficientes, o que sí los tienen, pero tampoco les cae mal un incentivo. Estamos anunciando un programa de becas que beneficia a todos los jóvenes de El Salvador. Y hablamos de que no hay un plan para que las nuevas generaciones no tomen el rumbo de la delincuencia. Podemos hablar de cómo el gobierno de El Salvador ha invertido en educación, está construyendo nuevas escuelas, le entrega computadoras a sus estudiantes. Todo eso además garantizándole seguridad a sus ciudadanos. Que el Estado remueva todos esos bloqueos para que ustedes puedan hacer su vida con total libertad, puedan ir a cualquier lugar con total libertad, puedan trabajar, estudiar, soñar, visitar, contemplar con total libertad. Transformando al país más peligroso del mundo en uno de los más seguros, brindándole oportunidad a las nuevas generaciones, cambiando la vida de muchos privados de libertad que ahora entienden que con esfuerzo y trabajo duro es que se ganan las cosas. Pero claro, la izquierda ha tratado de imponer la narrativa de que este modelo no funciona, de que los criminales hay que tratarlos bien, de que los malos son la policía, quitándoles la autoridad, y que por esta razón lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, poniendo mano dura, encarcelando a estos asesinos en series, estos pandilleros que atormentaron por tanto tiempo a la población. Esto según ellos es muy malvado, son medidas autoritarias. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, y cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no a Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? Antes de continuar, les agradezco a todos ustedes que dejen su like, un comentario ahí abajo, compartan este video para que enfrentemos esa censura que nos tiene YouTube,
para que más personas puedan ver este contenido. Necesitamos de su apoyo. Es gratis, no cuesta nada, simplemente darle un like, un comentario, pueden comentar cualquier cosa, saludos, un emoji allá abajo, y de esta manera nos estarás apoyando para que más personas puedan ver este contenido, sigamos. Pero ahora que no pueden decir que en El Salvador no hay trabajo de fondo, no se está invirtiendo para crear una nueva realidad para el pueblo, para los jóvenes, ahora hablan de que este es un peligro para la democracia. Ellos no hablan del peligro que son estos criminales matando al pueblo. Hablan de que como el presidente Nayib Bukele ha pulverizado a la izquierda en su país, ha pulverizado a estos partidos políticos que simplemente eran corruptos y que hoy se mantienen continuamente atacando al gobierno, pero ya el pueblo no les cree, no les interesa su opinión. Y ha sido el mismo pueblo quien ha decidido sacarlos de la ecuación porque se dieron cuenta que no resuelven nada. Simplemente son un discurso, dicen que ayudarán a los pobres, dicen que trabajarán para el pueblo, pero cuando tienen la oportunidad no hacen nada, no consiguen nada. Y todos sabemos que lo que más le preocupa a estos líderes de izquierda que atacan al presidente Nayib Bukele es el poder del ejemplo, porque sus ciudadanos, como lo dicen las encuestas, les gustaría que llegara un gobernante que se ponga los pantalones como el presidente salvadoreño. Tanto es así que hay oportunidad para la derecha que en la evaluación de los líderes mundiales, Bukele tiene entre los chilenos un 82% de aprobación, Meloni 65%, Trump y Milei 50%, los dos al alza. El partido de Johannes Kaiser reunió las firmas para conformarse en solo 10 semanas y actualmente cuenta con 30.000 militantes. Sus ciudadanos están pidiendo que se acabe con la criminalidad. También podemos ver que el presidente Nayib Bukele posteó mediante su red social de X estas encuestas y ponía ahí la bandera de Chile. Y es que hoy Chile es uno de los países que más quiere un presidente como el presidente Nayib Bukele. Cada vez vemos más muestras de cariño y afecto hacia el presidente salvadoreño. Desde Chile queremos enviar un mensaje al presidente Nayib Bukele. Primero que todo, presidente Bukele, felicitarlo por la enorme labor que ha hecho en El Salvador y cómo hizo del país más peligroso de Centroamérica el país más seguro. Sería de enorme ayuda para millones de chilenos que usted diera un consejo al presidente Boric para que él pudiera derrotar el terrorismo que vivimos en la macro zona sur con grupos preparados en la FARC, para que usted, presidente Bukele, enseñara al presidente Boric cómo detener la inmigración ilegal que vivimos los chilenos en el norte del país y la inseguridad que nos tiene con los mayores índices de inseguridad pública de los últimos 40 años. Presidente Bukele, desde Chile vaya nuestro respeto para usted. Que el gobierno deje de ser blando, que su presidente deje de ser un pelele. ¡Queremos un Bukele! ¡Queremos un Pelele! ¡Queremos un Bukele! Y esto es lo que a todos estos gobernantes les molesta, les incomoda. El ejemplo que está dando El Salvador, un ejemplo que algunos países quieren seguir. En Chile, como lo dice Gabriel Boric, hay algunos políticos interesados en este modelo. Políticos que, claro, no tienen nada que ver con su gobierno. A Johannes Kaiser, quien también ha manifestado en varias ocasiones que quiere seguir los pasos del presidente salvadoreño, que quiere seguir ese modelo de seguridad que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador. Por ejemplo, en materia de seguridad, ya probablemente tengamos que mirar más a El Salvador como se solucionan los problemas. A Bukele. Ve las cosas, ¿Le gusta el modelo Bukele a usted? Pero yo creo que han tenido un tremendo éxito. Ya. Sí, entraron a corregir, entraron a arreglar una serie de problemas institucionales que tenían en materia de seguridad. O sea, por ejemplo, hacer estas cárceles enormes donde a la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de la Organización de Derechos Humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Pero que han decidido ir a El Salvador y ver con sus propios ojos cómo se ha logrado transformar este país. ¿Fue a El Salvador? Así es. Nosotros hicimos una visita técnica, invitados por el ministro de Justicia y de Seguridad, pero el objetivo principal de esta visita no era política, era más bien técnica. Habiendo conocido al ministro hace ya varios meses, le preguntamos, bueno, cómo habían logrado bajar, por ejemplo, las tasas de homicidio, cómo habían logrado primero bajar las tasas del sexo. Realmente Salvador rompió todos los paradigmas de cómo enfrentar
a la delincuencia, al crimen organizado. ¿Cree que esto es exportable? Absolutamente. Hoy día el negocio en la cárcel es rentable, pertinente. Dicen, el que maneja la cárcel maneja la calle. Y eso en Salvador se acabó. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. Se tiene la energía, el carácter, que yo creo que es lo principal. El liderazgo claro del presidente. Claro que sí, campeón. CAS además pudo conocer el edificio central de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y esto le incomoda bastante a Gabriel Boric, lo pone nervioso, porque claro, ya los chilenos no quieren un pelele y seguramente van a optar por buscar a otro candidato que sí tenga los pantalones bien puestos para hacer justicia, que deje de favorecer a los delincuentes, que ponga las prioridades donde van, que es proteger a los ciudadanos. Y también hay que mencionar que después de Bukele, pero muy por debajo, en estas encuestas se encuentra Michelle Bachelet, la expresidente de Chile, que como buena izquierdista también se ha sumado a atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele, acusarlo de autoritario y de encarcelar a los jóvenes. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel. Claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia, no creen en el poder de nuestro pueblo. La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestros pueblos. Su objetivo es generar inestabilidad, porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo, no están destinados a mejorar. Y cuando un país como el nuestro decide mejorar, entonces está violando las reglas del sistema internacional. Y estas son las declaraciones que la izquierda ha manifestado en contra del presidente Nayib Bukele. En El Salvador solo hay autoritarismo, hay represión, que se están encarcelando a los pobres jóvenes, que no hay trabajo de fondo, algo que ya hemos desmentido, que esas políticas no funcionan, a pesar de que Bukele tiene los resultados, pero ellos no, a pesar de que su pueblo les está exigiendo que sigan el ejemplo de Bukele, que se pongan los pantalones y trabajen para acabar con los criminales. Por supuesto, ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre, no tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador, le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Y esto es lo que les molesta a ellos, porque ¿qué van a decir? Que su ideología no les permite salir a perseguir a los criminales, porque ellos consideran que son unas víctimas, que después de que aplicaron políticas para resguardar la vida de los delincuentes y quitarle la autoridad a la policía, ahora no pueden volver atrás, que la agenda que ellos siguen, esta agenda globalista, quiere que ellos se arrodillen ante la delincuencia. Lamentablemente hoy estamos viendo esa realidad en otros países. Y duele porque nosotros ya sabemos lo que es. Ya vivimos ese escenario repetirse por todo el continente y venimos de ahí. Sabemos para dónde van y conocemos qué es lo que está mal. Gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos mueran. Claro que no dirán nada de esto, ellos seguirán atacando y señalando al presidente Bukele, al gobierno de El Salvador, sin importarle la opinión de su pueblo, sin importarle las encuestas, sin importar que allí tienen los resultados y que el pueblo está contento. Simplemente se sumarán a esa ola de críticos de Bukele, con estos medios de comunicación, estas ONGs, organismos internacionales, y sin tener mayores argumentos que los que ya han manifestado, ignorarán la voluntad de su pueblo y continuarán defendiendo y protegiendo a los criminales. La pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de las declaraciones de Gabriel Boric? ¿Qué opinan de los ataques de estos izquierdistas en contra del presidente Nayib Bukele? ¿Creen ustedes que tienen moral para hablar de los resultados de El Salvador, mientras que en sus países están masacrando a su población? Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Compartan este video, muy importante. Dejen un comentario allá abajo. Pueden dejar saludos, un corazón, un emoji. Esto nos ayuda para seguir dando la batalla. A YouTube no le gusta recomendar este contenido, así que si quieres apoyar, simplemente con un like, un comentario, compartiendo este video, puedes ayudar para que lleguemos más lejos, para que más personas vean este contenido. Espero que les haya gustado, mi gente. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.